leyes principalmente, la ley del GES, la de deberes y derechos del paciente, y también una de las que más también tiene como renombre, la de Ricarte Soto, ¿ya? Todo en el contexto de la equidad, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de auge o GES, muchos se preguntan si esto es lo mismo, auge o GES. ¿Qué creen ustedes? ¿O de lo que hemos conversado? ¿Mm? Bueno, el concepto, ¿cierto? Inicialmente se llamaba o era auge, ¿ya? Y eso con el tiempo cambió. El proyecto de ley nació con este concepto en donde decía que era un plan de acceso universal de garantías explícitas. Este proyecto de ley se estableció en el año 2002 y con el nombre, ¿cierto?, se mantuvo por 2 años. Pero en septiembre del 2004 se cambia a GES, es decir, garantías explícitas en salud, y esto porque en realidad el concepto de acceso universal era demasiado amplio. ¿Por qué? Porque comprometía al ministerio entregar acceso universal. Entonces, cambió. Y claro, todo el GES ha sido toda una telenovela, ¿eh? Ahí yo les voy a contar el final. El final o el desenlace de todo esto. Cuando hablamos de explícito, pues son garantías explícitas, es porque cada problema de salud hace explícito qué se cubre y qué no. ¿En qué sentido? En que hay muchas de enfermedades, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, en donde solamente cubre el diagnóstico y el tratamiento, pero no el seguimiento, ¿ya? No el seguimiento. Hay otras enfermedades en que cubre solo el tratamiento y el seguimiento, y en otras los tres, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, ¿ya? Entonces, cada una de estas enfermedades, que actualmente son 85, tiene este tipo de explicicidad, como se dice, ¿ya? Ahora, aquí pasa algo muy simpático con el tema de la operación de vesícula, ¿m? Porque si usted, mire esto, porque obviamente a usted no le van a decir, oiga, esta enfermedad la cubre el GES, ¿eh? No, es muy poco, son muy pocos los prestadores que son honestos, ¿cierto? Estamos hablando de prestadores con respecto a ISAPRE principalmente, FONASA, que van a decir, no, esta enfermedad la cubre el GES. No está así en la pared un letrero que lo informe, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la operación de vesícula? Cuando es por urgencia, es decir, usted llega a la urgencia y con el ataque, con el dolor crónico invalidante de vesícula, y lo operan, le sale gratis. Pero si usted empieza a tener molestias, ¿cierto? Y de alguna manera va al médico y programa una cirugía y todo, ya, le cubre una parte. ¿Ah? El diagnóstico, parte del tratamiento, pero no hay seguimiento. Entonces, eso es la letra chica, ¿ah? Como se dice de algunas enfermedades. ¿Ah? Por eso uno tiene que informarse, ¿ya? Y en realidad es responsabilidad del usuario. O sea, si usted está con algún problema de salud, ¿cierto? O con principios de algo, o sintomatología, o sospecha de alguna enfermedad, usted tiene que informarse, ¿la cubrirá el GES? ¿Y qué cobertura tendrá esta enfermedad? ¿Ya? Entonces, cuando uno dice 85, en realidad, comparadas a las cientos que existen, uno dice que realmente es poco, ¿ya? Es poco. Y como es un proyecto, o sea, es un proyecto ley, ¿cierto?, que ahora es ley, que es una política pública y que tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea política pública, que también lo vamos a ver en algún momento, ahí te das cuenta que, claro, por algo no todo se cubre, ¿sí? Porque también significa dinero, ¿ah? Dinero. Y obviamente los gobiernos no se esperaban a lo mejor una pandemia,
o no se imaginan lo que podría pasar, ¿cierto? Entonces les cambia todo el esquema. ¿Ah? Y eso es lo que está pasando actualmente con el tema de la pandemia. Ahora, ¿qué buscaba obviamente el GES? Equidad. Equidad a través de garantías obligatorias exigibles para un conjunto priorizado de problemas de salud. ¿Y por qué equidad? Porque en realidad acá la idea es que sobre todo estas intervenciones o patologías que eran muy masivas y muy caras, obviamente el paciente tuviera acceso, ¿ya? Tuviera acceso al tratamiento, al diagnóstico y tratamiento por lo menos, porque a veces el seguimiento es lo caro, ¿ah? Eso es lo caro. Por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama cubre tratamiento, diagnóstico y tratamiento, pero no seguimiento o mantención, como se dice, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres operadas de cáncer de mama después tienen que seguir tomando un medicamento que se llama tamoxifeno. ¿Para qué? Para evitar que el cáncer vuelva. Habitualmente lo toman como 5 años y ese medicamento no está cubierto, ¿ya? Es caro. Ahora, obviamente, hay usuarios que buscan, porque hay algunos que buscan mucho en el sistema, en todos los beneficios a los que tienen derecho, y buscan, y puede que encuentren ahí en alguna situación quizás gratuidad en el medicamento, pero es muy raro, ¿ya? Y además, cuando hablamos de equidad, aquí no hay distinción. No hay distinción del nivel socioeconómico, no. O sea, la única distinción es la previsión en el sentido de que si usted fue NASA, obviamente va a pagar lo que le corresponde según a su cobertura, según su tramo, y el ISAPRE también según su plan, ¿ya? Pero todos tienen derecho al GES, ¿ya? Ahora, ¿por qué surge este plan, o este programa, o esta política pública? Porque obviamente tienen que fijarse en los problemas sanitarios donde tienen concentrada la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Y que obviamente causan mortalidad, por un lado. Por otro lado, la carga epidemiológica, que ha ido cambiando, sabemos que en Chile es doble carga de enfermedad, y por otro, es la percepción ciudadana, ¿sí? O sea, la gente se manifiesta, o dentro de las grandes encuestas que se hacen en Chile, se pudo percibir necesidades de la ciudadanía y eso obviamente lo toman las autoridades y lo tratan de convertir en una política pública. ¿Ya? ¿Y qué garantiza esta ley? Acceso, calidad, protección financiera y por otro lado la oportunidad. Para explicar cada una de ellas, hablamos de acceso, que es el derecho a recibir las atenciones y las distintas intervenciones sanitarias en la forma y condiciones establecidas para cada problema de salud. Auge. O sea, estamos hablando de lo explícito, ¿cierto? Explícito. Ahora, recibir las atenciones, ¿cierto?, definidas para cada enfermedad, cada enfermedad tiene una guía en detalle de lo que hace la prestación, ¿ya? Y obviamente, dependiendo del problema de salud, las coberturas legales comienzan a regir ante la sospecha, en algunos, otros desde la confirmación diagnóstica, ¿ya? Entonces, todo está explicitado. La calidad es el derecho de recibir las atenciones garantizadas dentro de los plazos establecidos. Eso tiene que ver con los tiempos de espera. En cada patología existe, doy un ejemplo, 30 días para diagnóstico, 45 días para tapificación, 30 días para el tratamiento, ¿me entiendes? Todo está establecido por tiempos. Ahora, yo creo que cuando armaron esta ley, no se imaginaron que a lo mejor el tiempo no se iba a respetar, ¿sí? Porque ya incluso en marcha ya, la política pública ya no estaban respetando los tiempos. Había un promedio de espera, ¿ya?, de 72 días. Ese era el promedio. O sea, significa que habían personas que a lo mejor esperaban 90 días y otras que a lo mejor le respetaban los 30, 35 días, pero el promedio era 72 días.
Entonces, obviamente, en ese tiempo la enfermedad evoluciona, ¿sí o no? Se vuelve más crónica. La persona puede empeorar, incluso hasta puede morir. Ahora, para el cumplimiento de los estándares de calidad, obviamente, ¿quiénes prestan esta atención? Sobre todo prestadores de atención cerrada. Estamos hablando de clínicas y hospitales que entreguen cierto tratamiento a cualquiera de las, bueno, hay 85 patologías auge y que estén acreditados ante la Superintendencia de Salud. ¿En qué sentido acreditados por la Superintendencia? Porque no todas las instituciones prestan atención, ¿ya?, para el GES, ¿sí? Que eso es otra cosa, otras letras chicas que se dice. Por ejemplo, hay muchos tratamientos, ya sea de quimioterapia, radioterapia, que no están en donde usted vive. Entonces tiene que ser derivado a una institución que esté, obviamente, o que sea parte de los prestadores. No todos están en esta ley, ¿ya? Entonces igual eso es complejo porque significa tiempos, significa saber si hay disponibilidad en el otro servicio para que la reciban, para que la puedan trasladar. O sea, son hartos detalles, ¿no? Protección financiera es el derecho a que se determine el valor que a la persona le corresponde pagar, el famoso copago, ¿sí? Y eso se rige de acuerdo a los tramos. Entonces, sabemos que en FONASA A y B hay gratuidad, en el sentido de que no hay copago, mientras que FONASA C el 10% y FONASA D el 20%, ¿ya? De lo que ¿cierto?, genere el cobro total de la intervención, desde el seguimiento, desde el diagnóstico y tratamiento, y seguimiento, dependiendo de la enfermedad, solo va a pagar el 10 o el 20%. Y en el caso de las ISAPRES, de acuerdo al plan, ¿ya? De acuerdo al plan establecido, que sabemos que son contratos individuales. La oportunidad es el derecho a recibir las atenciones garantizadas dentro de los plazos establecidos, ¿ya?, que tiene que ver mucho con lo que habíamos dicho con el acceso, o sea, la calidad. La calidad tiene que ver también con el tiempo en el que se le va a dar respuesta a ese problema. Entonces, tiene que estar dentro de estos plazos. Si la persona no es atendido en un plazo fijado, puede exigir su garantía, ¿ya?, reclamando ante FONASA o su ISAPRE. Entonces, ¿qué va a hacer FONASA o ISAPRE? Ellos le van a designar un nuevo prestador, ¿ya? Ahora, el plazo máximo que se tiene para presentar un reclamo es de 30 días, desde que obviamente usted no fue atendido, ¿cierto? Usted le dijeron, no, usted la van a llamar, no sé, estoy hablando, 40 días más, listo, usted espera los 40 días, no tuvo respuesta, y ahí usted, ¿cierto?, puede reclamar. Y hay 15 días para reclamar desde que se vence la fecha. Ahora, ante ese reclamo, ¿qué es lo que va a hacer el prestador? Le va a asignar otro médico, ¿ya?, otro especialista. Pero ese especialista va a tener menos tiempo para darle respuesta a usted. Y cuando en realidad ya el tema pasa de que no hay respuesta, la gente o las personas tienen que ir a la Superintendencia de Salud. Ahí se hace el reclamo más oficial, ¿ya? Ahora ustedes comprenderán que tienen carpetas y carpetas y carpetas llenas de reclamos, ¿ya?, por todo lo que está pasando actualmente, ¿ya? ¿Qué pasa con la urgencia vital? ¿Ya? O sea, frente a que una persona requiere de la urgencia de un hospital lo más cercano posible, independiente de la previsión, ¿ya? Es importante que el GES lo cubre. Entonces, se debe informar a la aseguradora a la brevedad para que proceda al traslado del paciente al centro de que le corresponda, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en Arica, sabemos que estamos limitados, tenemos un solo hospital y una clínica, ¿ya? Que la clínica igual tiene una urgencia, pero frente a un infarto, ¿ya? Frente a un infarto, yo les recomiendo siempre irse al hospital, ¿ya? Es lo más seguro. Entonces, cualquier persona puede llegar ahí, ya sea beneficiario de FONASA o ISAPRE. Lo van a atender igual. Y en el proceso se ve el traslado. Obviamente, la gente de FONASA
Aunque si usted fue una COD, si quiere se traslada a la clínica, ¿ya? Y si es ISAPRE, con mayor razón la van a trasladar a la clínica. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el costo de una persona ISAPRE atenderse en el área pública es muy caro, ¿ya? Porque es como la sanción, no sé, es como una forma de decir, oye, es que tú no deberías estar atendiéndote acá, pues le estás quitando un derecho a una persona que a lo mejor no tiene recursos o que podría haber estado en tu lugar. ¿Te fijas? O sea, es bien frío lo que estoy diciendo, pero es así, ¿ya? Eso con respecto a lo que es la urgencia vital, ¿ya? Y la ley, ¿cierto?, recogió antecedentes nacionales e internacionales e hizo obligatorio y garantizó la atención en conjunto de problemas de salud sin modificar los sistemas de aseguramiento. También garantizó problemas de salud abarcando la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación. Y en el caso de enfermedades terminales, los cuidados paliativos. O sea, tampoco la ley se generó automáticamente. Hubo toda una revisión, ¿cierto?, de los antecedentes, tanto nacionales e internacionales, para ver también cómo se trabajaba, ¿cierto?, en otros países respecto a este paquete de enfermedades, cierto grupo de enfermedades que tenían gran impacto, ¿ya? Gran impacto en el país. ¿Ya? Todo siempre con una revisión bibliográfica de respaldo. Y obviamente, ¿a quién le van a priorizar los problemas? ¿Sí? Las que van a ser incluidas en el GES. Ahora, por orden de importancia, debería ser la frecuencia, ¿cierto? Mientras más frecuente, más masivo, más gente. La trascendencia, ¿sí? O sea, que lleva muchos años, o sea, algo que a lo mejor no va a cambiar. Por ejemplo, sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, las neoplasias, tienen una trascendencia. La vulnerabilidad. Por otro lado, la capacidad de la oferta para cubrir la demanda. En ese sentido, estas enfermedades que son muy, muy raras, muy caras, ahí hay que, el GES obviamente evalúa primero si va a cubrir o no. El costo de la prestación, ¿sí? A lo mejor si el tratamiento es demasiado caro, se necesita equipos demasiado caros, ahí lo piensan dos veces. La carga financiera, que tiene que ver con lo anterior, y también la preferencia de la ciudadanía, porque obviamente todas estas ONG, que son organismos no gubernamentales, movimientos, ¿cierto?, agrupaciones, a veces por enfermedades muy extrañas, porque a lo mejor hay 200 casos en Chile, 300 casos en Chile, pero alto costo, alta mortalidad, entonces necesitan un salvavidas, o sea, esas familias necesitan un apoyo del gobierno, ¿ya? Del Estado, ¿ya? Entonces, por un lado, hay unas prioridades que tienen las personas, obviamente, por lo más frecuente, lo más grave y lo más caro, que siempre el bolsillo es como lo que más duele de alguna manera, pero también el sistema tiene que ver si el tratamiento es eficaz, si hay capacidad para ofrecerlo en todo el país. En frente a todo eso, hay un debate y consenso social, ¿ya? Hasta que se llega, obviamente, a estas garantías explícitas, ¿sí? Porque eso es súper importante. ¿Existe tratamiento eficaz? O sea, ¿qué sacan con cubrirla si al final la persona igual va a fallecer? ¿Ya? También es como frío lo que se dice, pero así se actúa, así priorizan. ¿Mm? Entonces, cuando ya se tiene esta listado, ¿cierto? Nómina de carga de enfermedad y las preferencias de la ciudadanía, ahí empieza la elección de las enfermedades, las más importantes. Entonces, cada una de ellas estableció una guía clínica y en esa guía están los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. O sea, sale todo el proceso, ¿ya? Todo el proceso. Obviamente, los profesionales de salud, ¿ya?, tienen que conocer estas guías clínicas. Ahora, para poder crearla, obviamente se buscó la mayor evidencia, ¿ya? Más que nada para saber qué era lo más efectivo, evaluar el costo-beneficio, y todo el flujograma de acuerdo a las derivaciones, porque a lo mejor el diagnóstico se va a poder hacer en un lugar, pero el tratamiento en otro y el seguimiento en otro. O sea, todo eso tiene que estar concadenado y
se tiene que evaluar si la red va a poder dar respuesta a eso, ¿ya? La famosa red asistencial, que es todo, los 3 niveles de atención. Entonces, este GES entrega garantías explícitas que deben ser cumplidas para todos los chilenos y chilenas de cualquier previsión. Esta constituye derechos para las personas que se deben cumplir cada vez que se diagnostica alguna de esas enfermedades que están incorporadas y se cumplan los requisitos para que cada una de ellas se establezca o que se establece, ¿sí? Famoso GES. Y así fue. Para el año 2005, o sea, la ley partió como en el 2003, pero al final, en 2005, empezaron a incorporar enfermedades o patologías. Partieron con 25, luego en el 2006 se llegaron a 40, 2007 56, y desde el 2007 se estableció que cada 3 años se iban a incorporar un grupo de patologías, ya sea priorizado en cuanto a la frecuencia, si era grave, si era muy cara o dañaba la calidad de vida, ¿cierto?, de los usuarios. También respaldándose de que las intervenciones que se podrían ofrecer fuesen efectivas, ¿cierto?, ayudaran a prevenir, ayudaran a tratar y a rehabilitar. Y obviamente la factibilidad del plan con respecto a la capacidad de oferta del país, que sabemos que el precio, o sea, claro, lo que se designa del precio interno bruto es muy poco, ya bordeando el 8%, y los recursos disponibles, ¿ya? Entonces ya, en el 2007, después en el 2010 se llegó a 69, 2013 se llega a 80, ¿ya? Y todos esperaban que para el 2016 obviamente se agregaran más patologías, pues sí, estaba establecido por ley que iba a ser cada 3 años. Entonces, claro, esto aquí nos vamos a dar cuenta de que puede estar muy bien programado al inicio, pero después cuando ves que la necesidad aumenta, ¿cierto? El perfil epidemiológico cambia, la población aumenta o se moviliza, entonces todo eso, obviamente el plan que yo tenía inicial o el presupuesto que tenía contemplado para este plan o política pública o ley, ¿cierto?, ya no te alcanzaba. Entonces, para el 2016, que todos esperaban las patologías, en ese tiempo, el subsecretario de Salud, Jamie Burrows, dice o informa, ¿cierto?, de que lamentablemente no se van a poder añadir nuevas patologías, pero sí se iba a fortalecer las existentes, ¿ya? Fortalecer. En realidad es difícil evaluar eso, si realmente se mejoraron, si realmente se ofrecieron o algo pasó, ¿cierto? Pero eso fue lo que pasó, imagínate, en el 2016. Ya, listo, 2017 irá a pasar algo, nada. 2018 tampoco, ya, no se agregaron, pero ahí empezaron a evaluar la opción de ingresar el Alzheimer en el auge. Imagínate, esto se habló en el 2018 y el auge después, o sea, y al final lo incluyeron el año pasado, ¿cierto? Habían pasado ya 10 años del GES y habían más de 12.000 pacientes en espera y 10 millones de atenciones, o sea, se habían realizado 10 millones de atenciones, pero habían 12.000 pacientes en espera, ¿ya? Para que se le entregara la garantía, obvio, y obviamente el respeto al tiempo en que se le tenía que dar respuesta, ¿sí? Para el año 2017, ya, después del 2016 que dijeron, no, vamos a fortalecer lo que existe, ya en el 2017 obviamente tenían que decir algo, y ahí ellos como que proponen, ¿cierto?, de que se podrían sumar nuevas patologías, y no pasó nada. 2017, 2018, nada, no pasó nada, ¿ya? Después muchas noticias, esta es la que igual me llamó mucho la atención, salud en estado crítico, decía, ¿cierto? Casi 15.000 personas murieron durante el año 2017 esperando una atención médica. O sea, no estamos hablando solamente del auge, estamos hablando de cualquiera.
Entonces se supone que el auge debería darle prioridad a supuestamente hasta enfermedades que están cubriendo, pero aún así fallecieron, ¿ya? Entonces obviamente esto era real y el ministro en ese tiempo informó que iban a investigar por estas muertes, ¿cierto?, de pacientes en listas de espera. O sea, es mucha gente, mucha gente. O sea, si lo llevamos claro, lo comparamos a la mortalidad que tiene el COVID, es más o menos lo que está informado, ¿sí o no? Vamos como en 13.000 muertes. Bueno, es eso, es lo mismo. Y así empezaron. Estas son las famosas patologías. Las primeras, obviamente, porque eran las más importantes, infarto. ¿Cuánta gente moría por infarto agudo del miocardio? Cáncer de mama, cáncer cervicuterino, insuficiencia renal, por lo menos, ¿cierto? En etapa 4 y 5 está cubierta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las patologías están muy explícitas. Cáncer de mama en personas de 15 años y más, o sea, la que tiene 14 años, 6 meses, no. ¿Ok? E insuficiencia renal crónica, etapa 4 y 5, pero la etapa 1, 2 y 3, no. Y así sucesivamente, todo está explícito por año, ¿cierto? Por estadio, por etapificación. Entonces, es la letra chica. Y ahí están las 80, que estuvieron mucho tiempo, 80, y que obviamente pues se incorporaron 5, ¿ya? Entonces el plan G se incorpora 5 nuevas patologías y finalmente se llegan 85, ¿ya? Ahí está anunciado por el presidente Piñera, que justamente le correspondió cuando él estaba de turno, y dentro de las que se incorporan está el Alzheimer, que se había mencionado en el 2017, ¿cierto? Y el cáncer de pulmón, tiroides, renal y el mieloma múltiple, ¿ya? Porque se supone que obviamente afecta a una gran cantidad de personas, ¿sí? El cáncer de pulmón, pues es una de las primeras causas de mortalidad del mundo, no estaba cubierta, ¿ya? El cáncer de tiroides, que cada vez es más común, ¿sí? Y el Alzheimer, que obviamente ahí es un tema de salud mental, que lamentablemente en Chile no es priorizado, ¿ya? No es priorizado. Frente a esta misma noticia, ya decía que 21.000 chilenos podrían hacer uso de estos beneficios que se entregan durante el primer año de vigencia. Cuando hablamos durante el primer año, o sea, la cobertura puede partir en enero como puede partir en diciembre, pero dentro del año se tiene que implementar. Y esto le significó al ministerio 51.000 millones de pesos por año, incorporar estas 5 enfermedades. Y ahí, bueno, es un antecedente que ya lo mencionamos, que hasta el 2013 se habían incorporado patologías. Y ahí, 6 años después, ¿ya? Se incorporan estas 5. 6 años. Entonces, cada enfermedad, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, dice, toda persona mayor de 15 años con sospecha de cáncer de pulmón, o sea, por lo menos esté frente a la sospecha. Y ahí empiezan todos los tratamientos hasta llegar a la confirmación, ¿sí? Y beneficiará más o menos a 2.500 personas. El cáncer de tiroides es igual, sobre los 15 años, pero con confirmación diagnóstica. O sea, si una persona sospecha que tiene cáncer de tiroides, todo lo que ella se haga frente a la sospecha no lo cubre el GES. Así es, así de explícito. Y ahí está, pues ver los tiempos. 30 días desde la tapificación y luego 30 días para, obviamente, se pueda operar y así sucesivamente. 1.000 personas más o menos en el cáncer de tiroides. El cáncer renal, también para mayores de 15 años, población estimada 1.300 personas. Y el mieloma múltiple, más o menos 2.000 personas son las que padecen esta enfermedad en nuestro país. Y el Alzheimer y otras demencias, ya para ese tiempo, en el 2019, habían 220.000 personas afectadas por alguna demencia, porque está el Alzheimer y la demencia senil también, ¿ya?
y abarca más o menos a 20.000, es la población estimada. O sea, te das cuenta que no cubre todo al final, ¿sí? De los 220.000, 20.000 más o menos. Ahora, ¿cómo acceder al auge? Beneficiario de alguno de los dos sistemas. Tiene que estar incluida, ¿cierto? Es necesario cumplir con las condiciones específicas de edad, estado de salud u otras definidas para cada patología. Y cuando hablamos de estado de salud se refiere principalmente al estadio o a la etapificación en que se encuentra la enfermedad al momento del diagnóstico. Entonces también hay que tener cuidado ahí. ¿Qué pasa si la enfermedad a lo mejor es cubierta en el estadio 2? ¿Ya? Ahí está cubierta, pero usted está en el estadio 1, entonces no, pues tiene que esperar que pase el estadio 2 para que el auge lo cubra. Obviamente no se va a esperar, esa persona se va a intervenir antes, porque obviamente yo quiero mejorar la calidad de vida, quiero aumentar la expectativa de vida de esa persona, pero por eso hay algunas prestaciones que realmente son ridículas, ¿ya? Permítame decirlo, pero es así. Por FONASA se ingresa a través de los SFAM, ¿ya? Y se puede atender en la red pública, principalmente, centros de salud o que estén dentro, ¿cierto?, de la cartera de la red de prestadores. ¿En qué sentido? En que a veces el área pública requiere del área privada en algunas prestaciones específicas, pero para eso hay convenios específicos, está establecido, ¿ya? Son muy pocos, sí, no es una cosa masiva, pero pocos. Porque, por ejemplo, en algunas regiones, como en Arica, hay un solo hospital público, pero a lo mejor hay una, dos o tres clínicas. Y esa clínica justamente tiene el tratamiento o el examen que se le puede hacer a esta persona. ¿Me entiende? Así es. Y por la ISAPRE, obviamente a través de la ISAPRE, usted compra los bonos como corresponde y se atiende principalmente en el área privada, ¿ya? ¿Ya? Clínicas principalmente, u hospitales privados. Algo que yo les había comentado también en la clase anterior era sobre el examen de medicina preventiva. Bueno, en las garantías explícitas contemplan que toda persona se efectúe un examen de salud preventivo en determinados momentos de su vida. Los afiliados de FONASA van a acceder a esta garantía en el CEFAM en el que están inscritos, y los que pertenecen a ISAPRE se pueden atender en la red de prestadores que éste disponga, ¿ya? Y yo les comentaba que el médico lo designa la ISAPRE, ¿ya? Ellos tienen el propio, no puede elegir. Y dentro de las coberturas o problemas que están contemplados, en el caso de las embarazadas, exámenes, ¿ya? O sea, para diagnosticar la diabetes, para la pesquisa de VIH, sífilis, infecciones urinarias, ¿cierto? Hay exámenes y esos son gratuitos. Y todo lo que tenga que ver con sobrepeso y obesidad, hipertensión, bebedor problema, tabaquismo, también existe atención tanto de nutricionista, de enfermera, ya también de médico. Recién nacido, examen el famoso PKU para detectar la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito y la displasia del desarrollo de caderas, ¿sí? También está dentro de la cobertura. Para ello, ¿cierto? Habitualmente a los 3 meses tienen derecho a una radiografía, ¿ya? Y es gratuita para, obviamente, detectar esta displasia. Ya para los niños mayores, para detectar sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Le pueden designar una nutricionista, ¿ya? También tienen derecho a realizarse exámenes con un tecnólogo médico en oftalmología o en oftalmólogo, ¿ya? Detección de malos hábitos bucales con el odontólogo, ¿ya? O sea, hay cobertura, si se dan cuenta. Las mujeres de 25 a 64 años tienen derecho a tomarse un PAP, ¿ya? Una vez al año, en forma gratuita, ¿ya? Que lo cubre este famoso examen de medicina preventiva. También para las personas mayores de 40 años, la dislipidemia. Mujeres de 50 a 54 años, derecho a una mamografía para detectar el cáncer de mama. Y los adultos mayores, una evaluación funcional, ¿ya? Así que todo eso lo cubre el GES. Todo lo demás obviamente sale del bolsillo. Y esto es importante, porque el prestador tiene la obligación de notificar al paciente que su problema de salud es GES, ¿ya?
pero no siempre, como les digo, no siempre. Más que nada es el usuario el que tiene que estar averiguando, a ver, mira, este problema es ese, así que veamos qué cobertura hay. Y obviamente, en el lugar donde se esté atendiendo, también tiene derecho, ¿ya?, el usuario de solicitar más información con respecto a la guía clínica, ¿ya?, para ver realmente cuál es el proceso y para que se respete estos derechos. ¿Ya? Y obviamente ahí tenemos, el primero es como un meme, o sea, porque los abuelitos ahí esperando eternamente para que los atiendan dentro del plazo de final, ¿ya?, no se cumple. Ahora, si no se cumplen, ¿cierto? Sabemos que pueden presentar un reclamo. O sea, una vez que no se cumplió, usted puede esperar unos 15 días, 30 días máximo para presentar este reclamo ante FONASA o ante la ISAPRE, y ellos le van a dar una opción de un segundo prestador. O sea, mire, el doctor Pérez no lo va a atender, pero el doctor Cortés sí. Así que, y ahí la respuesta tiene que ser lo más rápido posible. Si no, obviamente usted tiene que acudir a la Superintendencia de Salud, ¿ya? Ese es el organismo que va a dar, de alguna manera, sancionar la institución que no prestó el servicio, ¿ya? Que no se les olvide. Y esto, sacado así del horno, el desafío de FONASA post pandemia, responder a las 70.000 prestaciones GES pendientes. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que provocó la famosa pandemia? Hay 70.000 personas esperando que los atiendan, ¿no? O sea, que tengan su primera atención. A eso nos referimos. O sea, ni siquiera es más que nada para la confirmación, para el diagnóstico, o están ante la sospecha, pero han tenido que esperar, yo creo, desde el estallido social. O sea, ni siquiera de la pandemia, desde el estallido todo cambió. Entonces, ahí FONASA está buscando la estrategia de cómo disminuir, porque al final esto es una lista de espera de 70.000 personas, ¿sí? Y estamos hablando de GES que no se ejecutaron, las que están normadas, ¿cierto? Normadas por tiempo. Imagínate las que son no GES. O sea, eso es incontable, incontable, porque esas no son priorizadas. Entonces es complejo, ¿ya? Es complejo. Y acá, ¿cierto?, el director de FONASA menciona que normalmente estas cifras de 11.000, 11.000, que en algún momento llegaron a 6.000 consultas pendientes. Profe, Dígame. yo tengo una duda sobre el auge y el GES, que si Ya, hay alguna diferencia o si es lo mismo. es lo mismo. Como le comentaba inicialmente, la ley partió con el concepto de auge, ¿sí? Acceso universal a garantías explícitas. 2 años después, el mismo gobierno se dio cuenta que era demasiado amplio el concepto. Entonces, obviamente iban a tener problemas porque a lo mejor no iban a poder cumplir con ello. Entonces, ahí cambió a GES, Garantías Explícitas en Salud. Pero cubren lo mismo, ¿ya? El fin es el mismo. Ya, ¿Ok? profe, gracias. Entonces, acá comentaba, ¿cierto?, el director de FONASA que de estas, ¿ya?, un 61% corresponde a consultas oftalmológicas y el 39% restante dice relación con prestaciones odontológicas o ligadas a enfermedades como la colecistectomía preventiva, que es la intervención para la extracción de la vesícula. ¿Y por qué preventiva? Porque sabemos que el cáncer de vesícula ha ido aumentando, entonces mucha gente mejor es sacársela, ¿cierto?, para evitar un cáncer futuro. Displasia, diabetes mellitus y cáncer cervicuterino. O sea, ahí es donde está la mayor cantidad de listas de espera con respecto a todas estas patologías que cubre el GES. ¿Ya? Entonces, compleja realidad. Y entramos, ¿cierto?, a la ley de deberes y derechos del paciente, que uno como usuario, porque uno al final es usuario, también parte del sistema, en el sentido que ustedes a futuro van a ser enfermeros, ¿cierto? Y que deben tener clarita esta ley, lo mismo que la ley GES, sobre todo si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en el área secundaria, nivel secundario,
o en atención primaria, incluso en el terciario, obviamente, deben manejar las patologías que están a su cargo o pacientes con esas patologías y saber cuál es la cobertura que tiene el GES. Entonces, esta ley de deberes y derechos del paciente, que es la 20.584, tiene a las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Entró en vigencia en el año 2012 y es aplicable tanto en el área pública como en el área privada, institucional e individual, o sea, es en toda la red, ¿ya? Y esta ley principalmente viene a fortalecer el eje principal de salud pública en nuestro país, que está centrado en el usuario, ¿ya? Centrado en el usuario, por dignidad, autonomía, calidad, ¿ya? Esos son los tres pilares principales de la ley, ¿ya? Ahora, el propósito es lograr el respeto de los prestadores de salud a los derechos de toda persona en el marco del otorgamiento de una atención de salud. Cuando hablamos de dignidad, significa que tiene que ver con el trato, ¿ya? El trato digno. La igualdad, en donde no se haga diferencia entre género, etnia, orientación sexual, nivel socioeconómico, nada, ¿ya? A todos por igual. Y por otro lado, la autonomía, en el sentido de que el paciente tiene derecho también a decidir si quiere tal prestación o también rechazar una prestación. O sea, el médico le puede decir, ¿sabe que usted se tiene que intervenir por tal cosa? Y el paciente, ¿sabe que no? Yo no me quiero operar. Pero bajo, obviamente, su responsabilidad queda consignado en la ficha clínica, o la autonomía en el sentido de tomar decisiones, ¿ya? O sea, ahora la persona toma más decisiones que antes, ¿ya? Antes eran más impuestas. Y lo mismo tiene que ver también con los datos, ¿ya? O sea, todo lo que está en la ficha clínica tiene que estar, debe ser confidencial. Por eso están muy limitadas también las investigaciones en el hospital, porque no podemos acceder a la ficha mientras el paciente no dé su consentimiento ante notario para que usted acceda, ¿ya? Y así pues todo, y además que puede ser que ahora también hay un consentimiento para todo, o sea, sobre todo en la docencia, para que usted pueda atender a ese paciente, incluso ver la ficha, él tiene que firmar un consentimiento informado, ¿ya? Así que a eso se van a enfrentar ustedes cuando estén en el área clínica, ¿m? Las prácticas clínicas. Y esta es la carta, ¿ya? Que usted va a encontrar en todos los servicios públicos y privados. Habitualmente están en las urgencias o en las salas de espera. Sobre todo la exigencia de los derechos, ¿ya? Donde está el derecho a una información oportuna y comprensible, recibir un trato digno, ser llamado por su nombre, ¿ya? En ese sentido, aquí entra mucho el tema de los LGTB o los trans. ¿Por qué? Porque los trans sabemos que, por ejemplo, originalmente pudo haber sido hombre, pero ahora es mujer. Y usted tiene que llamarla por el nombre de mujer, ¿ya? Y si usted no lo hace, la persona se puede reclamar, ¿ya? Y le va a llegar, obviamente, el reto. Así es que en ese sentido tiene que ver con el respeto también, ¿no? Recibir una atención de salud de calidad y segura, según los protocolos, ser informado de los costos de atención y no al final nomás así como, "Ay, esto es lo que salió". No, o sea, uno tiene que ir informando, mire, esto tiene un costo, o no hay problema, está cubierto por su previsión, etcétera, ¿ya? No ser grabado ni fotografiado, ¿ya? Que la información no sea entregada a personas que no estén relacionadas a su atención. Aceptar o rechazar cualquier tratamiento, incluso pedir el alta voluntaria, bajo su responsabilidad, obviamente, ¿ya? Ahí no entran los que se fugan, ¿eh? El fugado es otro concepto. Pero hay personas que bajo su responsabilidad se van. Imagínate, no han completado el tratamiento o no han estado los días post-operado necesarios para su recuperación y aún así se van. Aunque ahora es menos, ¿eh? Ahora es menos porque las condiciones del hospital son mucho mejor, ¿cierto? Ya las salas tienen un baño, pero están en mejores condiciones, cosas que han ido cambiando. Ahora el tema de la pandemia también ha cambiado esa situación, ¿sí? Porque igual las personas, todas las intervenciones estuvieron detenidas por un momento.
¿sí? Solamente habían intervenciones de urgencia. Y muchas unidades fueron ocupadas por pacientes COVID. Entonces, también hay cierto rechazo por parte de los mismos usuarios de ir a intervenirse porque van a estar en una sala que piensan que hubo pacientes COVID, o sea, todo un prejuicio también frente al tema. Bueno, recibir visitas, compañía, asistencia espiritual es un derecho. Y ahí usted ve pues, a las damas de rojo, a las damas de rosado, a las damas de verde, y así un montón de damas que van a dar compañía, asistencia, ¿sí? Consultar o reclamar respecto a la atención de salud, a ser incluido en estudios de investigación solo con autorización o consentimiento, donde sea pertinente, tiene que haber señalética o facilitadores de lengua originaria, ¿ok? O sea, bueno, en el hospital lamentablemente no está culturalmente pertinente, ¿sí? ¿Usted ha visto algún letrero en aymara en el hospital? Yo no, ¿ya? Tampoco hay como un equipo, no conozco, quizá en mi área no ha llegado nadie, pero debería haber un intérprete, alguien, ¿ah? Más ahora que tenemos migrantes también, de Haití. ¿Ya? En Santiago eso ya está incorporado hace mucho rato, ¿sí? Porque son parte de los usuarios. También que el personal porte una identificación. Ahí la importancia, y que ustedes cuando estén en su práctica, a lo mejor algunos ya han tenido la experiencia, no sé, tienen que andar con su credencial, ahí, a la vista. Inscribir el nacimiento del hijo en el lugar de su residencia y que el médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. Esa es la famosa epicrisis, ¿ya? La epicrisis es el documento que se genera al momento del alta. Y ahí hay un resumen de la atención, desde que ingresó hasta que se fue. Y va con las indicaciones postoperatorias, ¿ya? O post-alta. Así que todos esos son derechos. Y así como tiene derechos, tiene deberes, ¿no? Como con más pequeños, pero es importante, ¿cierto?, que ellos también entreguen una información veraz sobre la enfermedad, identidad, dirección. Hay algunos que no entregan su dirección correcta porque creen que después los van a ir a molestar allá, les van a ir a cobrar. Imagínate, ¿ah? O entregan un teléfono que no existe. También conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar su información médica, cuidar las instalaciones y equipamientos del recinto, informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago. En todo caso, cuando llega la paciente, lo primero que uno hace es informar eso. Y ellos firman incluso esa recepción de información. Tratar respetuosamente al personal de salud, ¿ya? E informarse acerca de los procedimientos de reclamo, ¿ya? Todo eso. Procedimiento de reclamo, la famosa OIRS, ¿ya? Oficina de Información de Reclamos y Sugerencias. Y también de felicitaciones, ¿ya? Porque algunos dejan algunos equipos muy buenos y que atienden y tienen sus felicitaciones. Y la otra ley que vamos a ver que es cortita, es la ley de Ricardo Soto, ¿ya? Que consiste en un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo. Esto nació justamente por la movilización social, cuando él, frente a que tenía las condiciones, porque era un periodista, ¿cierto?, con un nivel socioeconómico adecuado, su esposa también periodista, se dieron cuenta que no podían cubrir, ¿no? No podían cubrir el tratamiento. Entonces, es una cobertura universal, es decir, pueden hacer uso de este beneficio todos los usuarios de los distintos sistemas previsionales, ISAPRE, FONASA y Fuerzas Armadas, ¿ok? Y del orden público. Entonces, todos y todas tienen derecho. ¿Cómo se puede acceder a esto? Primero, el tratamiento requerido debe encontrarse financiado por la ley Ricardo Soto, porque hay una lista, ya una nómina de 27 patologías. El médico especialista se debe inscribir en este sistema informático de la ley de Ricardo Soto. El médico también hará la postulación de la persona beneficiaria a este sistema a través de un formulario que está en FONASA. También el médico recibirá la respuesta de este comité de expertos clínicos que obviamente van a aceptar o rechazar la incorporación. Entonces yo digo, ¿qué tan universal es? Sí, tiene que pasar por tantos filtros para que realmente sea cubierto.
Con la notificación positiva se activa el beneficio, ¿no? Para poder entregar, obviamente, los tratamientos. Cubre el 100% del valor de los medicamentos, también dispositivos médicos o alimentos de alto costo, que se encuentran expresamente garantizados en cada problema definido, las 27 que yo les estoy mencionando. ¿Hay costos asociados? Va a depender de la cobertura de salud previsional, ¿ya? Entonces, obviamente es más estable la cobertura en FONASA, porque el paciente sabe, dependiendo de su tramo, lo que va a pagar, el 10 o el 20%, o cero, ¿cierto? Pero en ISAPRES no. En ISAPRES ahí yo creo que hay un resquicio, porque tienen contemplado el GES, pero la ley de Ricardo Soto no, ¿ya? A no ser que ellos lo hagan pasar como GES. Y quizás de lo que tú aportas para GES sacan un porcentaje. Bueno, yo creo que ahí viene todo un trámite administrativo más que nada, y se va viendo caso a caso, ¿ya? Obviamente, ¿cómo va a saber usted si es ese tratamiento de alto costo? Tiene que estar en este listado. Y si uno las lee, realmente son enfermedades raras, pues, chiquillos, ¿ya? Mucopolisacaridosis, tipo 1, tipo 2, pero no la 3, pues, ¿te das cuenta, no? Pero sí la 4. Esclerosis múltiple remitente, enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, epidermólisis bullosa, esclerosis lateral amiotrófica. O sea, no, realmente son enfermedades súper, súper complejas. Ulcerosas, no, esa enfermedad, el tratamiento, la colitis ulcerosa, el medicamento cuesta 70.000 pesos. 70.000 pesos y dura 20 días, por ejemplo. Y tú necesitas ese tratamiento de por vida. Entonces, 70.000 pesos cuando y un sueldo mínimo es de 315.000. O sea, veamos cómo afecta, ¿cierto? Cómo afecta este tipo de enfermedades, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿cierto? O de bajos recursos. No tienen acceso, ¿ya? Y lamentablemente empeora su situación o fallece. Enfermedad de Huntington, enfermedad de Crohn, que es muy parecida a la colitis ulcerosa, pero la diferencia es que la Crohn es más interna, o sea, afecta la musculatura del intestino, mientras que la colitis, la mucosa. Cáncer de mama, ¿ya? HER2 más, claro, porque significa que el tratamiento, más que el tratamiento, es el seguimiento, ¿ya? O sea, las hormonas que debe tomar la persona para que el cáncer no vuelva, es muy caro, ¿ya? O sea, eso es lo que cubre el famoso ley Ricardo Soto. Bueno, uno espera que nunca tenga que presentar estas condiciones, ¿sí o no? Pero nadie está libre, si se dan cuenta, chicos. Entonces uno tiene que informarse, ¿ya?